Bienvenidos de nuevo a nuestro análisis de la Guerra de los 7 años. Este es ya el tercer encuentro y la última vez, lo dejamos en un momento, un momento bastante crítico, ¿no? Crítico es poco. Lo dejamos con la aniquilación casi total de la columna del general Braddock en el Monongahela, un desastre que dejó la frontera de las colonias británicas, pues completamente abierta. Un auténtico pánico. Y mientras los británicos estaban sumidos en ese caos con cambios de mando, que si ahora Shirley, que si luego Lord Loudon, en el lado francés las cosas parecían al menos más estables. Sí, su estrategia era defensiva pero coherente. Una red de fuertes, milicias canadienses y sobre todo esas alianzas con las naciones nativas que eran absolutamente cruciales. Y justo ahí, en 1756, en mitad de todo esto, aparece la figura que va a centrar nuestro análisis de hoy. Desembarca en Nueva Francia Louis-Joseph de Montcalm-Gozon, el marqués de Montcalm. Exacto. Y su llegada lo cambia todo. Porque Montcalm es un militar europeo de la vieja escuela, formado en las grandes batallas de Flandes, de Italia, y de repente se encuentra en Norteamérica. En un tipo de guerra que no se parece en nada a lo que él conocía. En nada. Y esa es la clave. Montcalm llega para profesionalizar el ejército, para traer la disciplina de las tropas regulares francesas. Pero para ganar depende por completo de unos aliados que entienden la guerra de una forma radicalmente diferente. Es el choque de dos mundos. Totalmente. Y él está justo en medio. Pues vamos a ver cómo manejó ese choque. Empecemos por su primera gran victoria, la que lo convierte en una leyenda casi al llegar. La toma de Fort Oswego. Sitúanos, ¿por qué era tan importante este fuerte? Pues, Fort Oswego no era un fuerte más. Estaba en la orilla del lago Ontario y era como una daga británica apuntando directamente al corazón de las rutas francesas de los Grandes Lagos. Era la base desde la que planeaban atacar Fort Niagara y cortar la comunicación entre Canadá y Luisiana. Justo. Para Nueva Francia, Oswego era una amenaza directa, casi existencial. Pero, y aquí viene lo interesante, era una amenaza bastante precaria. ¿A qué te refieres? ¿No era una fortaleza imponente? Para nada. Las fuentes de la época, los diarios, las cartas, lo describen como poco más que un puesto comercial mal defendido. La guarnición estaba desmoralizada, los suministros no llegaban. Mientras el general Shirley, el comandante británico, estaba más ocupado en disputas políticas y problemas logísticos que otra cosa. Exacto. Y mientras los británicos, pierden el tiempo, Montcalm ve la oportunidad. Y aquí demuestra por primera vez su gran virtud como general, la velocidad, la decisión. Y el contraste con el mando británico de la zona es... tremendo. Es abismal. Montcalm reúne en secreto a 3.000 hombres. ¿3.000? Sí, una fuerza muy seria. Regulares, milicianos y, ojo, un contingente muy importante de aliados nativos. Y avanza a una velocidad endiablada. Mientras el general británico al mando, Daniel Webb, está paralizado por el miedo, siempre pensando que el enemigo era mucho más fuerte de lo que era en realidad. Siempre. Así que Montcalm llega, planta su artillería y el asedio es fulminante. Cuestión de días. Las defensas de Oswego se vienen abajo y la guarnición se rinde sin condiciones. Una victoria total. Captura el fuerte, más de 100 cañones, barcos, suministros para un ejército entero. Con esto asegura el control francés total del lago Ontario. Vale, ese es el plano militar. Pero, ¿y la otra parte de la ecuación? ¿Cómo gestiona esto con sus aliados nativos? Porque imagino que esto será clave para lo que viene después. Ahí has dado en el clavo. En Oswego, Montcalm lo hace de libro. Consigue el equilibrio perfecto. Tras la rendición, permite que sus aliados saqueen el fuerte. Les da lo que han venido a buscar. Les da botín, les permite tomar algunos prisioneros, cumple con sus expectativas. Y a la vez se presenta ante ellos como un líder invencible, un general que gana batallas. Su reputación se dispara. ¿Y eso atrae a más guerreros para la siguiente campaña? Exacto. Empiezan a llegar de tribus de los Grandes Lagos, de sitios muy lejanos, atraídos por la fama de este nuevo jefe francés que consigue victorias. El éxito de Oswego fue absoluto. Pero es un éxito que, sin saberlo, está plantando la semilla de un desastre mucho mayor. Desde luego. Porque ese éxito le da el impulso para su siguiente gran objetivo, Fort William Henry. Que si Oswego era una daga, Fort William Henry era, como decían en la época, un cañón apuntando a Albany. Directo al corazón de Nueva York. Tal cual.
Y para tomarlo, Montcalm reúne un ejército aún más grande, casi 8.000 hombres. Y aquí está el dato clave. De esos 8.000 hombres, cerca de 2.000 son guerreros nativos, ¿2000? de más de 30 naciones distintas. Eso tiene que ser increíblemente difícil de manejar. Una pesadilla logística y cultural. Y al otro lado, en el fuerte, tenemos al teniente coronel George Monro, un veterano escocés con apenas 2.000 hombres. Su situación es sencillamente desesperada. Está completamente superado. Su única esperanza es recibir refuerzos del fuerte más cercano, Fort Edward, donde está su superior. Que otra vez es el general Daniel Webb. Vuelve a aparecer Webb. Visto con la perspectiva del tiempo, es fácil decir que fue un cobarde, pero ¿tenía alguna razón para su inacción o era puro pánico? Es una muy buena pregunta. A ver, Webb tenía unos 4.000 hombres, muchos de ellos milicianos con cero experiencia, y sus espías le decían erróneamente que Montcalm venía con más de 11.000. O sea, él creía que la desproporción era todavía mayor. Mucho mayor. Y su cálculo, según se ve en sus cartas, es terrible, pero tiene una lógica militar. Él piensa, si envío una columna de ayuda y me la emboscan en el bosque, como le pasó a Braddock, pierde sus hombres y deja a Fort Edward indefenso. Y si cae Fort Edward, el camino a Albany, la capital, queda totalmente abierto. Así que, desde su punto de vista, está sacrificando una pieza para salvar a la reina. Una decisión terrible que sella el destino de Monro. Y lo sella con una carta. Una carta fatídica. Webb escribe a Monro, le dice que no puede enviarle ayuda y que su consejo es que negocie. Bueno, los mejores términos de rendición que pueda conseguir. Pero esa carta nunca llega a Monro. ¿O no directamente? No. Aquí la historia da un giro macabro, de película. El mensajero que lleva la carta es interceptado y abatido por exploradores Caughnawaga, que son aliados de los franceses. Un momento. ¿Me estás diciendo que la carta del general enemigo, donde admite que no puede hacer nada, cae en manos de Montcalm? Directamente. Imagina la ventaja psicológica. Es demoledor. ¿Y qué hace Montcalm? Pues hace un gesto de una galantería militar casi teatral y a la vez terrorífica, llama una tregua y envía la carta interceptada, según algunas fuentes aún manchada de sangre, al propio Monro. Le está diciendo, mira, hasta tu general dice que te rindas, no tienes ninguna esperanza. Tu gente te ha abandonado. El efecto dentro del fuerte tuvo que ser aniquilador. Claro, con eso sobre la mesa, Monro ya no tiene elección. Se rinde. Se rinde. Y Montcalm le concede los honores de guerra. Este es un concepto clave en Europa. ¿Qué significaba exactamente? Significaba que la guarnición británica no iba a la cautividad. Podían marcharse a Fort Edward con sus armas personales, sus familias, sus banderas. A cambio, juraban no volver a luchar en 18 meses. Para dos militares europeos, como Montcalm y Monro, era un final civilizado y honorable. Un final honorable para ellos. Pero para 2000 de los hombres de Montcalm, esos guerreros nativos, esa ceremonia no significaba nada. Absolutamente nada. Para ellos era una estafa, un engaño. Aquí es donde los dos mundos chocan de frente, con una violencia brutal. Pensemos en ello. Esos guerreros han viajado cientos, miles de kilómetros. La guerra para ellos no es un juego de honor entre caballeros. La victoria significa botín para sus familias, cautivos para adoptar o vender, y venganza contra sus enemigos. Y los honores de guerra les niegan todo eso de un plumazo. Ven a sus enemigos cargados con sus cosas, preparándose para irse de rositas. Para ellos no es un acuerdo, es una traición de sus aliados franceses. Y a la mañana siguiente, cuando la columna británica se pone en marcha, El pacto se rompe. se desata el infierno. La columna es una fila larga y vulnerable de soldados, pero también de mujeres y niños, y son atacados. Lo que empieza como un intento de robarles las posesiones, escala en segundos a una matanza. Los guerreros, frustrados, enfurecidos. Matan, arrancan cabelleras, toman a cientos de personas como cautivos. La columna se desintegra en un caos de gritos, de violencia. Es una masacre. ¿Y Montcalm? ¿Dónde está él mientras pasa todo esto? ¿Qué hace? Esa es la gran tragedia de su figura. Los testimonios de ambos bandos, tanto franceses como británicos, coinciden en que él y otros oficiales, como el caballero de Levis, corrieron hacia el caos. ¿Intentaron pararlo? Amenazaron. Las crónicas dicen que arriesgaron sus vidas. Lograron salvar a bastante gente, pero estaban completamente desbordados. La furia colectiva era demasiado grande. Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre su responsabilidad? Porque por un lado intenta detenerlo, pero por otro, él ha creado las condiciones para que ocurra. Esa es la contradicción que lo define para siempre.
En sus propias cartas se lamenta de lo que llama la barbarie de sus aliados, pero en esas mismas cartas, escritas antes del asedio, se alegraba de tenerlos, los animaba a quedarse precisamente por su ferocidad. Hizo dos promesas que no podía cumplir a la vez. Exacto. A los británicos les prometió un trato europeo, y a sus aliados nativos les hizo la promesa implícita de una victoria según sus costumbres. Y cuando llegó el momento, fue imposible cumplir las dos. Desató una fuerza que simplemente no pudo controlar. Así que una victoria militar, que era perfecta, se convierte en un desastre moral y político. Absoluto. La masacre aterrorizó a las colonias británicas. La propaganda la usó para pintar la guerra como una lucha de la civilización contra los salvajes, justificando cualquier cosa que viniera después. Y, muy importante, dañó la confianza entre los franceses y sus aliados. Claro, muchos se sentirían traicionados también por los franceses. Muchos se marcharon pensando que los franceses no habían cumplido su parte del trato. La alianza, que era la gran fortaleza de Nueva Francia, empezó a tener grietas serias. Entonces, si resumimos el análisis de hoy, la llegada de Montcalm es un revulsivo. Lleva a Francia a la cima de su poder en Norteamérica con dos victorias espectaculares, Oswego y Fort William Henry. Sí, la cima absoluta de su poder en el continente. Pero esa segunda victoria viene con un coste altísimo. La masacre revela esa fractura insalvable entre las dos culturas de guerra, una fractura que el propio Montcalm no supo gestionar. Y lo más irónico es que, mientras Francia celebraba este momento de apogeo y brutalidad, al otro lado del océano, en Londres, el tablero de juego estaba a punto de darse la vuelta por completo. El gobierno británico cae y aparece un hombre nuevo. Aparece William Pitt, un hombre con una energía arrolladora, una visión global de la guerra y sobre todo una voluntad de gastar lo que hiciera falta para ganar. La marea estaba a punto de cambiar, y de una forma que nadie en Nueva Francia podía ni empezar a imaginar. La próxima vez veremos justo eso, cómo Gran Bretaña pasa de estar al borde del colapso a preparar la ofensiva masiva que decidirá el destino de un continente. Sí, porque Pitt va a desatar todo el poder industrial, naval y económico del Imperio Británico sobre una Nueva Francia que, a pesar de las victorias de Montcalm, está exhausta y cada vez más aislada por el bloqueo naval. El cénit del poder francés fue en realidad el principio del fin. Y cerramos, como siempre, con una pregunta. ¿Una victoria militar puede ser total en el campo de batalla? Pero, ¿qué valor tiene si, para lograrla, destruyes la confianza de los aliados que la hicieron posible? ¿Se puede ganar una guerra perdiendo la autoridad moral para liderarla? Hasta la próxima.